Ya, ¿qué tal? Buenas. Ahora vamos a la segunda clase, de nuevo con conceptos básicos, pero vamos a ver un par de casos. Lo otro, hay tareas. ¿La vieron toda la tarea, supongo, no? Hicieron todos los grupos ya, ¿no? Ya, súper. ¿Hay algún grupo de A1? ¿No? ¿Para que lo integre? ¿No? Ya. Perfecto. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Una de las cosas importantes que vimos fue la definición de patrimonio neto, que es activo menos pasivo. Que en realidad no es tan importante, pero lo relevante es que en una empresa normal, como dijimos, hay inyecciones de capital al activo para que la empresa funcione. Los activos son los que permiten que la empresa básicamente haga sus cosas. Y habíamos dado un ejemplo de, qué sé yo, una fábrica de helado que nace y con el aporte de capital de los socios que se compran una máquina. Si después esa empresa de helado creciera y quiere comprar más máquinas, se podría endeudar. En el caso de que se endeude, va a crecer, el pasivo va a crecer, pero las máquinas van a quedar en el activo. Y si esa empresa es muy, muy grande, puede aumentar su capital por una inyección de capital a través de una oferta pública de los valores de su acción. Y en ese caso, la empresa se tenía que primero listar en una bolsa y después hacer una oferta pública en la bolsa para poder hacer un aumento de capital. Y habíamos visto que hay empresas gigantes que son públicas y son bien conocidas en todo el mundo, pero también hay empresas súper gigantes como Airbnb, que está valorizado en varios billions, o sea, en varios miles de millones de dólares, y pese a eso aún no es pública, pese a eso no está listada en ninguna bolsa. Y también habíamos visto que los principales actores de la industria se pueden dividir en el buy side y en el sell side. Y en el buy side están bancos y empresas como de corretaje que ayudan a que inversionistas individuales o inversionistas institucionales puedan inyectar capital a empresas, corporaciones e incluso países a través de equity, acciones y deuda. Y también habíamos visto que las principales normativas que hay en el mercado financiero tienen que ver con, uno, las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Leyes y normativas que permiten el correcto funcionamiento del mercado, el correcto funcionamiento de los contratos, el correcto tratamiento de la información en el mercado. Y la segunda son las leyes y normativas anti-lavado de dinero. O sea, lo que permite de que una empresa que se dedica a traficar droga, por ejemplo, no tenga un financiamiento fácil. O sea, no van a haber empresas que trafiquen esclavos listadas en una bolsa. Creo que no hay. Y en Chile fiscalizan las leyes y normativas del mercado financiero la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, y la Unidad de Análisis Financiero en el caso de leyes y normativas anti-lavado de dinero. Y aquí también la Unidad de Análisis Financiero fiscalizaba cohecho y otros delitos. Ahora vamos a ver un caso, que es un caso bien famoso de manipulación de mercado, que es el de Jordan Belfort. Lo de Wall Street, todos hicieron la tarea de ver la película. La sacaron de Netflix. ¿La sacaron de Netflix? Sí, no puedo. ¿No la pudieron ver? Bueno, por razones de derecho de autor no puedo poner la película acá, o al menos no toda la película porque va a estar grabada. Pero hablemos un poco de los que saben un poco de la historia. Bueno, en la película del 2013, Leonardo DiCaprio interpretó, eso no es un dato tan importante para la clase, y este era Jordan Belfort. ¿Y qué es lo que hizo él? Él era un corredor de acciones en la bolsa, en Estados Unidos, y la firma se llamaba Stratton Oakmont, donde vendía principalmente penny stocks, que son acciones que valen cada una menos de $5. Por ejemplo, son acciones chicas. Por ejemplo, por dar un ejemplo extremo, una acción que valía 10 centavos. En general en Estados Unidos, no en Chile por ejemplo así, pero en general en Estados Unidos, los corredores de bolsa, por hacer el servicio de corretaje, o sea, por hacer el servicio de juntar la oferta con la demanda, cobran por acción. Y si cobran, por ejemplo, 2 centavos por acción y la acción valía 10 centavos, entonces están cobrando 20% de comisión en el corretaje. Ellos O sea, cobran un monto fijo. en general en Estados Unidos cobran un monto fijo por acción. Ahora,
Variable, y en Estados Unidos hay contratos también que cobran un porcentaje por el volumen, pero lo más normal es un monto de centavos por acción. El problema es que acá, si son penny stocks, o sea, son acciones chiquititas, lo que le conviene al corredor es rotarlas, comprar, vender, y inducir a los compradores a que compren cualquier cosa o vendan cualquier cosa, si total, por cada operación gano, qué sé yo, 20% de comisión. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Veamos lo que tiene que hacer un corredor. Lo que debería hacer un corredor de acciones en la bolsa, o sea, lo que no puede hacer un corredor de bolsa es, por ejemplo, decirle a un cliente que compra y venda sin ninguna razón más que ganar comisiones. Un corredor, por un deber con el cliente, no le debería decir porque sí que compre y que venda. Tampoco puede decirle a un cliente que compra acciones que posee sin decirle. Por ejemplo, yo no puedo ser corredor y decirle y tener una acción de una empresa y decirle a mis clientes, oye, compren esta acción, está súper buena. ¿Por qué? Porque tengo el incentivo a que hacerle a mis clientes que hagan que suba el precio de la acción y después yo vender mi posición como corredor. Yo puedo decirle eso, que compre acciones que yo tengo, si yo le aviso, oye, mira, ¿sabéis que yo tengo acciones de esta empresa, pero te las estoy vendiendo? O estoy vendiendo esta empresa. Mucho menos puede decirle de forma simultánea a más de 50 clientes que compren una acción que tú posees, haciendo subir la acción para además luego venderla. Un esquema que se llama pump and dump. Y mucho menos se puede decir a un cliente que compre una acción que casi literalmente no existe, que son estas corporaciones cascarones que en realidad arma una empresa de papel y no tiene nada adentro, para después llamarlo en unos días y decirle, disculpa, se te fue, tu plata no está, se te fue toda la plata. Bueno, Jordan Belfort hizo todo esto y más en la década de los 90. Su firma empezó en el año 89, la década del 90 estaba haciendo todas esas cosas. En general, hay varios esquemas de manipulación de mercado que son fraudulentos, no hay un único esquema, hay varios. Y aquí vamos a ver un par solamente. Y el que le había nombrado es el pump and dump. Y es una forma de capitalizar acciones fraudulentas que involucra el alza artificial en el precio de una acción comprada mucho más barata y que generalmente es un penny stock, mediante la manipulación o falsificación de información para venderla a un precio más alto. O sea, literalmente el pump, que es inflar. Aquí hay un actor interesado que agarra una acción que vale poco, la hace inflar de precio hasta un pic que no tiene ningún sentido económico o financiero, y después simplemente el actor que estaba interesado vende para poder vender un poco más arriba de cómo las compró. ¿Alguien me puede decir cómo se debería mover el precio de una acción? ¿De qué depende el precio de una acción? ¿O el precio de un activo financiero en general? El movimiento histórico hoy nos dice. El movimiento histórico quiere decir algo que pasó hace 10 años o algo que pasó la semana pasada. Ya. Perfecto. Entonces depende de la contingencia y de la historia de la empresa. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿De qué más? En el fondo del valor de la compañía es como el valor de la acción. Si uno une todas las acciones, representaría el valor de la empresa en términos como volumen. Ya, perfecto. Entonces, el valor de todas las acciones representa el valor de la compañía. ¿El valor actual de la compañía? O sea, lo están valorizando de esa manera. O sea, si yo compro todas las acciones, soy dueño de la empresa. Ya, pero imagínate, yo soy dueño de una empresa gigante que tiene muchos activos, que yo sé que va a quebrar la próxima semana. ¿Cuánto vale la acción de esa empresa entonces? ¿Es conocido que va a quebrar? O No, yo te digo, mira, hay un 50% de probabilidades que estalle esa empresa y que se pierda todo lo que tiene. Probablemente cae el precio. Probablemente cae. Entonces, no depende solamente de los activos o de
de las piezas que arma la empresa ni los bienes que tiene la empresa. Depende de lo que uno espera de la empresa. ¿Qué es lo que...? O sea, no iba a decir eso, que depende de las expectativas que tenga la gente de la empresa. Depende de las expectativas de la empresa. ¿Qué va a valer? Perfecto. ¿Alguien más? En el fondo, el valor presente de los flujos futuros. El valor presente de los flujos futuros. Es una teoría... O sea, es una teoría de valorización. Yo valorizo una empresa, la acción de una empresa, descontando a valor presente lo que yo creo que van a ser los flujos futuros. Eso está bien, tiene que ver con las expectativas. Las condiciones de mercado. Las condiciones de mercado, eso está muy bien. Ya, otro. Pues va a depender como de la liquidez que haya de la compra y venta de esas acciones que van a afectar al spread al final. Claro, eso, la liquidez tiene que ver. O sea, una empresa que se transa poco puede tener justo mala liquidez un día y el precio de la acción cayó por un problema de liquidez. Pero supongamos que son empresas grandes que son muy líquidas. ¿De la información y la especulación? ¿De la información y de qué? ¿La especulación? De la especulación. La especulación tiene que ver harto con lo que uno espera en el futuro. ¿Ah? Entonces tiene que ver, y lo que uno espera del futuro tiene que ver con la información. Súper. O sea, básicamente el precio de una acción y en realidad el precio de cualquier activo financiero que supongamos tiene liquidez, o sea que se está transando, etcétera, depende de lo que espera el mercado, de las condiciones de mercado y de lo que está pasando en la contingencia de la empresa. Lo que está pasando ahora y lo que pasó hace poco. Sin embargo, hay cosas que afectan también el precio de una empresa, que son los flujos de capitales y también el ánimo de los inversionistas. O sea, ceteris paribus, o sea, todo lo que ustedes dijeron igual, pero en un mes los inversionistas están deprimidos en masa y otro mes los inversionistas no están tan deprimidos, y me estoy refiriendo literalmente a tristes, o sea, no tristes, sino que su intención por ejecutar compras y ventas bajó y puede ser que el precio de la acción caiga. Entonces, básicamente, el precio de una acción depende de todo lo que dijimos y un poco del ánimo y un poco también de las condiciones financieras de liquidez del mercado, qué tan líquido es, etc. ¿Y ustedes creen que debiese depender de este tipo de cosas de gente que está inflando el precio? ¿Tiene sentido que dependa de eso? Bueno, la mayoría piensa que no. Por algo los reguladores decidieron que este esquema de manipulación de precios es un esquema fraudulento y se trata como un crimen. ¿Alguien ha escuchado Pump and Dump antes? Por allá, el joven de las criptomonedas. En esos casos la gente manipula sin tener intención financiera de algo. O sea, lo hace solamente para ganar o sacar un poco de plata. Muchas veces. ¿Y ahí tú has visto entonces alguna vez? He visto. Muchas veces parece. Yo creo que sí, muchas veces. Muchas veces. Bueno, si tú quieres contar algo, complementar algo, bienvenido, pero lo que pasa generalmente es que en el universo de criptomonedas hay varias criptomonedas bien grandes y conocidas que tienen buena liquidez y hay varios participantes de mercado, la principal es Bitcoin. Sin embargo, hay un montón de monedas virtuales alternativas que se transan en mercados que no cuidan que los participantes puedan verse enfrentados a esto. Y uno se puede encontrar con un montón de foros en Telegram donde muchos participantes deciden entre varios a cierta hora empezar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar una criptomoneda alternativa que valía muy poco, en general vale muy poco, y después se cae. De hecho, en Chile hay un ejemplo, no lo voy a decir, pero en Chile hay un ejemplo de una criptomoneda chilena que valía muy poco, valía pesos, y la inflaron y después se cayó. ¿Alguien tiene duda? Es bastante simple. Pero en el fondo lo pudieron hacer porque el mercado de las criptomonedas no está regulado.
Ese mercado estaba regulado. No, pero ahora el de las sí, pero ahora los que están haciendo esto con las criptomonedas no van a ir a la cárcel o van a ir a la cárcel. No, no van a ir a la cárcel. No. Lo pudieron hacer impunemente porque no estaban regulados. ¿Sí? Ahora, claramente, si el mercado de esta moneda, de esto que están inflando, es muy grande, es imposible inflarlo. A lo que voy es, esto lo pueden hacer con un grupo de 100, de 200 personas. Un activo grande que realmente son varios billions dando vueltas en el mundo, como el precio de una acción de una empresa grande, es difícil inflarlo con 100 actores. Entonces, Bitcoin, por ejemplo, al parecer parece que no se enfrenta a tantos casos de pump and dump porque tiene mucha aceptación en muchas partes y vale ya varios billions en capitalización. Pero había subido harto el precio y cayó. Había subido harto el precio y cayó. Puede ser esto, puede ser una burbuja, que más adelante vamos a ver un poco sobre burbuja, pero nadie lo sabe. Ya. Y en la película, para los que los vieron, para los que no los vieron, lamentablemente no van a poder entender esta parte. En la película hay una parte súper buena, que explica cómo la firma de Jordan Belfort hace un IPO, que es una oferta inicial pública de valores, de una empresa que es relativamente chica, que es Steve Madden, que todavía existe. Es una empresa de zapatos que hasta el día de hoy existe. O sea, este es el caso en que no era una corporación de papel, sino que era una empresa que realmente existía. En la película, al dueño, que era Steve Madden, lo muestran como un tipo medio nerd, que no sabe mucho, que muestra sus zapatos. Y Jordan Belfort, que es el tipo que interpretado por DiCaprio, comenta que están muy contentos porque primera vez que su firma, que en general hacía puras cosas chicas, por primera vez va a hacer una oferta pública de valores. Sin embargo, se van a guardar el 80% de las acciones de ellos antes de venderlas en el mercado. Lo cual no podían hacer. Él ahí mismo lo dice. Yo no podía guardarme el 80% de las acciones, pero me las guardé. Y después hace un tremendo discurso, no sé si se acuerdan de esta parte, pero hace un tremendo discurso agitando lo más posible a los brokers, a los vendedores, a que llamasen a cada uno de todos sus clientes para que compraran esa acción. Para después, el 80% que tenían guardado como corredora, empezaran a sacarlo de a poco en el mercado. O sea, básicamente lo que hicieron fue un pump and dump. Que está prohibido, que lo metieron a la cárcel y todo. Se dice, según el caso criminal, que el dueño sabía y estaba de acuerdo con que inflaran el precio. Como que le dijeron, oye, ¿sabes que vamos a inflar el precio de tu acción? Y dijo, ya, bacán, estoy de acuerdo. Bueno, resulta que él pasó 31 meses en la cárcel y Jordan Belfort pasó 22 meses en la cárcel en total. Todo lo que hizo, aparte de ese caso puntual de inflar el precio fraudulento de una acción. Ahora vamos a ver el caso 2 ¿Una pregunta? No. Caso 2, vamos a hablar un poco de fondos, CTA, algo trading, high frequency trading y flash crashes. Fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es una forma de invertir simultáneamente con otros inversionistas para beneficiarse de las ventajas inherentes de invertir en grupo. ¿Qué ventajas tiene invertir en grupo? ¿A quién se le ocurre qué ventajas tiene? ¿Qué diferencia tiene entre una persona y miles de personas que pueden invertir al mismo tiempo? Hay una obvia, ¿cierto? El volumen. ¿Sí? Hay otra menos obvia, que es menos riesgo. Diversificación. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Yo quiero invertir en comprarme un departamento. Entonces yo puedo decir, ya, mira, tengo X plata para comprarme un departamento, pero también tengo la posibilidad o la opción de comprar un fondo inmobiliario que va a hacer lo mismo, va a hacer la compra de 100 departamentos, junto a 1000 personas que van a ponerle plata a este fondo.
si a mi departamento, justo tuve la mala suerte de que mi departamento era el malito del edificio y se le echó a perder el baño y se mojó mi departamento y tuve que gastar 5 millones de pesos en arreglarlo, corrió un riesgo innecesario que no lo habría corrido si hubiese estado diversificado. Otra ventaja que tiene es que en general hay vehículos públicos que son regulados para beneficiarse de invertir en grupo. ¿Sí? Y en Chile se dividen principalmente en fondos de inversión públicos, como lo que había dicho, donde se puede hacer oferta pública de valores. Y en este caso, el típico ejemplo son los fondos mutuos. El otro ejemplo que hay son los ETF, que son fondos cotizados en bolsa. Eso significa la sigla ETF en inglés. Y los otros son fondos de inversión. La característica de los fondos de inversión en Chile es que tienen menos liquidez, son activos más alternativos que los fondos mutuos y en general tienen liquidez al menos de 10 días o más, o sea, 11 días o más para retirar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo invertí en un fondo de inversión en Chile, no puedo pedir un rescate de mi dinero antes de 10 días. Mientras que los fondos mutuos ofrecen una opción en que yo puedo retirar el dinero antes de 10 días. Y eso son diferencias de liquidez. Un fondo mutuo tiene alta liquidez, puedo sacar mi plata, poner plata rápidamente, sin problema, y los fondos de inversión tienen baja liquidez. ¿Sí? Más alternativos. Quiere decir, por ejemplo, yo en los fondos mutuos puedo tener acciones de empresa, bonos de empresa, pero no puedo tener un préstamo que le hice yo a una empresa. Como fondo, yo no puedo decir, mira, ¿sabéis qué? Yo junté la plata de 1000 personas y yo, como la junté, y veo que esta empresa tiene problemas y necesita plata, yo le voy a dar como fondo, le voy a dar un préstamo. Resulta que el fondo de inversión puede hacerlo. Y eso es un activo poco usual, porque lo estándar, el contrato estándar o la forma estándar de los activos financieros que están en un fondo mutuo, son o contratos o instrumentos que se están transando en bolsa o que tienen algún mínimo estándar o algún mínimo regulación. ¿Futuro puede ser? Un fondo mutuo puede tener futuros, por ejemplo. Puede tener ciertos derivados, puede tener opciones, pero tienen que tener ciertos recuerdos. No puede tener tantas opciones. Las opciones tienen que estar garantizadas por cierto banco, por cierto grupo empresarial que tenga ciertas condiciones. Tienen que estar listadas en bolsa, si no tienen otras restricciones, etc. Aquí en Chile es chico el mercado de opciones, ¿no? En Chile el mercado de opciones es muy chico, pero existe. ¿Cuál es la diferencia entre un ETF y un fondo de inversión? Un ETF puede ser un fondo mutuo o puede ser un fondo de inversión. Puede ser cualquiera de los dos. La diferencia es que un ETF está cotizado en la bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Para el fondo mutuo yo tengo que, si yo quiero invertir en un fondo mutuo, tengo que agarrar mi plata, llevarla a la empresa que administra fondos mutuos y a cambio, esta empresa que administra fondos mutuos me da un pedacito del fondo que se llama cuota del fondo. Entonces cada vez que yo pongo plata en un fondo mutuo, el administrador del fondo mutuo me dice, toma, tienes una cuota de este fondo. Y tener una cuota de ese fondo es como una acción. Resulta que esa cuota, que es como una acción, también se puede listar en una bolsa. Y en una bolsa de valores esa cuota puede estar comprando, vendiéndose, comprando, vendiéndose. Cuando pasa eso se llama ETF, que es un fondo cotizado en bolsa, ¿no? O sea, en el caso de un fondo mutuo que no esté cotizado en bolsa, es como el fondo funciona como una empresa cuyas acciones no son públicas, pero donde yo puedo ir y poner plata y me van a pasar, y poner capital y me van a pasar las acciones, que son las cuotas. ¿Alguna otra duda? ¿Fintual vendría a ser un fondo de inversiones? Fintual vendría a ser son fondos mutuos. Fintual son fondos mutuos. Es una administradora general de fondos y tiene fondos mutuos. ¿Otra pregunta? Bueno, y por otro lado, existen los fondos de inversión privados, donde no se puede hacer oferta pública de valores. ¿Y esto qué quiere decir? Que los de arriba, que son fondos públicos, yo puedo poner comerciales en la radio, puedo poner un comercial en, qué sé yo, en un diario, decir este fondo ha rentado tanto y se ganó un premio de no sé qué, este fondo es bueno porque tal cosa, este fondo te ofrece tal, bla. Y este de acá
no puedo hacer nada de eso. Solamente lo puedo ofrecer directamente persona a persona. ¿Y para qué sirve un fondo de inversión privado? Existe para ayudar a que un grupo de personas que no sea más de 50 personas logren hacer inversiones en conjunto. Si son más de 50 personas, este fondo de inversión privado está obligado a pasar a ser público. En la práctica, ¿para qué funcionan los fondos privados? Para muchas cosas. Es súper útil en la deuda privada. O sea, lo que te decía yo, que quizá a veces hay empresas que están con problemas financieros y necesitan un préstamo de corto plazo para salvarse y el banco no se los quiere dar. Pueden muchas personas, 20, 30 personas, armar un fondo privado y entregarle un préstamo a esta empresa que tiene problemas de liquidez y que probablemente si le doy un préstamo corto de un plazo de 6 meses, salvo a esta empresa. Entonces yo a cambio de ese riesgo le exijo mucho más interés, o sea, le exijo mucho más retorno a esto que un bono de una empresa que está en bolsa, por ejemplo. También ha servido en la historia de Chile un fondo privado para ocultar algunas transacciones fraudulentas. Como estos fondos privados no tienen mucha fiscalización, ha servido para que algunos grupos empresariales por medio de cascadas o de la malla de la empresa, o sea, muchas empresas que cuelgan de la matriz, se puedan hacer préstamos entre ellos, entre relacionados, pasando los límites de los que permite la ley. La ley permite hacerse préstamos entre empresas relacionadas, pero hay límites. Mientras que si yo aquí armo un fondo privado y esta empresa de acá o esta empresa de acá invierte por acá y después esta empresa de acá le pasa la plata acá como un préstamo que queda acá, es más caro el préstamo entre relacionados con una figura que está supervisada, pero no está tan supervisada. Entonces es difícil hacer esta limpieza, o sea, ver este orden a tan poca escala. ¿Alguna duda al respecto? Cuando uno tiene un fondo de inversiones privado, puede pasarse como los intermediarios para hacer para prestar plata a una empresa. Esa es la gracia. O sea, en este ejemplo que di, donde hay una empresa que está muy estresada y necesita deuda, o sea, necesita endeudarse, esta empresa ya a los bancos le cerraron las puertas. Y yo le doy un préstamo directo a la empresa. Es un contrato entre privados con la regulación de un contrato entre privados. Sí. Y eso se llama, por ejemplo, es una clase de activos, se llama deuda privada. Y está muy, muy de moda en los últimos años porque los bancos después de la crisis del 2008 empezaron a tener muchas restricciones para prestar. Entonces les pedían que tengan más capital y que le presten menos plata a personas o empresas que están con más problemas de estrés financiero. Por otro lado, las tasas de interés están más bajas, o sea, el retorno de las tasas libres de riesgo, ¿se acuerdan lo que son las tasas libres de riesgo? Son las tasas de los bonos de gobierno del país. Las tasas libres de riesgo, estamos en un mundo desde la crisis prácticamente en que las tasas libres de riesgo están muy bajas. Entonces los inversionistas, para buscar más intereses, para buscar mejores retornos, empiezan a armar estos esquemas de deuda privada. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a como emitir? ¿A la notaría? ¿Como hola, tengo un fondo? ¿Cómo hago ese contrato? Tú tienes que armar una administradora de fondos privados, que es como una empresita chica, y esa administradora de fondos privados reporta ciertas cosas al Servicio de Impuestos Internos, reporta ciertas otras cosas a la CMF trimestralmente, son pocas cosas lo que reporta. Básicamente que cumpla que no haya más de 50 personas dentro del fondo. Y listo. Y lo que hacís dentro de este fondo podía ser contrato entre privados. Y ese contrato entre privados de que este fondo le presta plata a una empresa que está con estrés puede ser un contrato notarial. ¿Y la SNIF lo supervisa, me imagino? No. Ah, por eso se dan estos casos fraudulentos. Por eso, pero no es por eso. O sea, a ver, existe una ley, existe un fiscalizador. Sin embargo, no alcanza para cubrir quizás todos estos casos escondidos.
el problema no es que existan contratos entre privados que no son fiscalizados. El problema es que existió una empresa que quería saltarse la regla. Y lo hizo de una forma rebuscada y encontró que este era el modo. Pero si tú prohibís esto, esta empresa va a encontrar otro modo. O sea, para cada ley hay una empresa que va a tratar de saltársela. Pero no es, el problema no es que no sea supervisado, porque es de alguna forma supervisado. El problema es que esta empresa quería saltárselo y punto. Y encontró que esa era la forma. Porque como decía, hay manipulación y cosas fraudulentas incluso en mercados formales. Ya, ahora, pregunta acá. ¿No? Disculpa, entonces en el fondo de inversión privado igual está supervisado por la UAP, la UE, ¿no? No, la unidad de análisis financiero, no estoy seguro. Pero sí tiene fiscalización por el Servicio de Impuestos Internos Claro. y por un poquito por la Comisión para el Mercado Financiero, Ya, porque tienen que reportarle trimestralmente. ya, perfecto. ¿Otra pregunta? Ahora, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos? Porque todas las ganancias que se reporten tienen que básicamente comunicarse al Servicio de Impuestos Internos. Y en realidad eso pasa con cualquier cosa. Si alguien gana plata de cualquier forma, la ley de Chile te dice que tienes que reportarlo al Servicio de Impuestos Internos. No existe algo mágico en el cual uno gane plata y no pague impuestos. Salvo que explícitamente esté exento de impuestos en la ley. Futuros. Un derivado importante de nombrar para esta clase. ¿Por qué? Bueno, ahí van a ver, pero ¿qué es un futuro? Es un contrato que obliga a las partes a comprar o vender algo a un precio predeterminado, en un momento específico del futuro. A diferencia de los forwards, los futuros son contratos estandarizados de tal forma que sea fácil de intercambiarlo en una bolsa. ¿Ustedes todos saben lo que es un forward? Lo vimos en la clase anterior. Es un contrato que puede ser entre privados, donde yo digo, oye, me pongo de acuerdo de comprarte algo a un precio que fijamos hoy día, pero algo que va a pasar en el futuro. El futuro es casi igual que un forward, con la diferencia es que el futuro es un contrato estándar. Es un contrato que tiene muy pocas variables, lo cual permite que el contrato en sí yo lo pueda intercambiar en una bolsa. O sea, imagínense que yo tengo un futuro sobre el dólar peso. O sea, un futuro del tipo de cambio, de cuánto va a cambiar el dólar en, qué sé yo, en 3 meses más. Si es un futuro, yo ese contrato, si lo quiero eliminar, puedo ir a una bolsa y eliminar el contrato. Tal como si fuera un instrumento financiero listado en la bolsa cualquiera. ¿Cuáles son ejemplos de futuro? Hay dos ramas importantes de los futuros. Hay futuros con entrega física y hay futuros sin entrega física. Los futuros con entrega física quiere decir que, llegado el momento en que me comprometí a hacer el intercambio, tú me tienes que pasar físicamente las cosas. El ejemplo más extremo es un ejemplo de metales, un futuro de metales. Si yo aposté en una bolsa de metales, como la COMEX, COMEX es una bolsa de commodity. Si yo aposté en una bolsa de metales a comprar 1 tonelada de cobre en 3 meses más, yo en 3 meses más tengo que ir a recibir 1 tonelada de cobre a algún puerto en algún lugar. O sea, es una entrega realmente física. Yo te paso la tonelada de cobre. Y hay ejemplos de futuro sin entrega física, que quiere decir que, por ejemplo, el S&P 500. El S&P 500 es un índice, yo puedo apostar a que suba. Si yo apuesto a que sube, puedo comprar un futuro, y si sube, la diferencia es la que yo me gano como plata. Pero nada más. No tengo que hacer un intercambio físico. ¿Cuáles son los grandes ejemplos de futuros con entrega física? En la bolsa de Chicago, las monedas. Si yo compro euros, tengo que ir a dejar, hacer la transferencia de los euros, o ir a dejar los euros como billetes. Bonos,
si yo compro o vendo futuros de bonos, yo tengo que ir a dejar el bono. Energía, por ejemplo, petróleo, tengo que ir a dejar los barriles de petróleo, etcétera. Soya, maíz, plata, oro, etcétera. También hay los ejemplos típicos de futuros sin entrega física son los mini S&P 500, que son contratos pequeños para apostar en el precio del índice del S&P 500. Y también hay del Nasdaq, del Dow, del Russell 2000. También hay del WTI petróleo, que es el petróleo del Texas. Y también hay de gas natural, que no son necesariamente físicos. No hay una entrega que se tenga que hacer en algún lugar tal día. Un ejemplo. Esta es la página de la Bolsa de Chicago, creo, donde se transan futuros, y uno puede ver el precio de un futuro que va a expirar en junio del 2019. Y por ejemplo, en ese momento se está transando a 2.847 el precio del futuro del S&P a junio del 2019. O sea, ¿qué quiere decir? Que en algún momento de junio, que después les voy a mostrar cuándo es, el mercado cree que por ahí está el precio. Y este del S&P a la misma hora, el mismo día, está un poco más abajo. ¿Alguien sabe por qué podría ser la diferencia entre el precio futuro y el precio actual? ¿Alguien lo ha visto en finanzas? ¿Cuáles son las diferencias entre el precio futuro y el precio actual? ¿Por qué no es el mismo precio? ¿O por qué no es muy distinto? ¿Por qué es un poco distinto? ¿Quién tomó finanzas acá? ¿Les pasaron eso? La diferencia entre precio... Ya, pero son pocas personas ya. Ya, esta es una discusión súper interesante. Este es el precio que yo creo que va a tener en junio del 2019. Y este es el precio actual. ¿Ya? Puede ser que sean demasiado distintos. Por ejemplo, puede ser que yo crea que este índice se va a ir a, qué sé yo, 1000 y este no. ¿Puede ser? ¿Tiene sentido o no? ¿A alguien le hace sentido que estos precios pueden ser demasiado distintos? No tan distinto. No tan distintos. Hay una volatilidad implícita también que puede jugar ahí. ¿Hay una volatilidad implícita? Ok. Ok. Pero olvídate de la volatilidad por el momento. Olvídate de la volatilidad. ¿Puede ser que sean muy distintos? ¿Qué habíamos dicho recién? Este es un índice de acciones. ¿Qué habíamos dicho del precio de las acciones? ¿De qué se basa el precio de las acciones? Principalmente de expectativas. ¿Puedo esperar entonces que en junio del 2019 este precio sea 1000 y este no? Imposible. Porque este precio actual, que se llama precio spot, el precio spot no puede desprenderse de las expectativas futuras. Y si yo espero, o si el mercado espera que en junio valga 1000, no puede ser que el precio spot esté tan alto. ¿Por qué? Porque este precio tiene que contener todas las expectativas del mercado. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos precios? La diferencia es que principalmente la diferencia son el financiamiento. Yo aquí, por ejemplo, me expongo a lo bien que le vaya el índice del S&P sin haber pagado por el S&P completo. Por ejemplo, cada uno de estos contratos tiene un nocional que se llama, que es el tamaño del contrato de $50. Y yo puedo comprar 1 millón de contratos, puedo comprar, por lo tanto, $50 millones en S&P. Y esos contratos no me van a valer $50 millones. Esos contratos representan a $50 millones que se van a compensar en junio. Pero probablemente para entrar a ese contrato voy a pagar, pónganle, qué sé yo, en márgenes y costos, qué sé yo, $30.000. O sea, con $30.000
que tengan una cuenta en una corredora y todo, voy a ser capaz de exponerme a la variación de precios, tanto para arriba o para abajo, de 50 millones de dólares. ¿No les parece un poco injusto que haya otro tipo que para exponerse a 50 millones de dólares tenga que conseguirse 50 millones de dólares y comprarlo? Esa injusticia es el costo de financiamiento. O sea, hay una persona, que el que compró el futuro, que no necesitó tener toda la plata para exponerse a 50 millones de dólares, y otra persona que tuvo que comprar los 50 millones de dólares. Hay un costo de oportunidad, hay una tasa de interés, que es un costo de oportunidad que tiene que verse reflejado. Y por eso, comprarlo en el futuro es más caro que comprarlo en el spot. Porque si compro acciones ahora, tengo que pagar la plata. Si compro acciones en el futuro, tengo que escribir un contrato, que va a tener un costo, pero no va a tener los 50 millones de dólares de costo. ¿Se entiende la diferencia? Por lo tanto, esas condiciones de tasa implícita, de costos de oportunidad, ya están en los costos de los derivados. Los derivados contienen las condiciones de financiamiento del mercado. Y en el ejemplo, en este caso, como les dije, la unidad del contrato es 50 dólares por contrato y se multiplica por el nivel del S&P, del índice. Y el S&P 500 es un índice de 500 acciones más importantes que están listadas en la bolsa de Estados Unidos. Márgenes. Para poder abrir estos contratos, uno lo hace con un corredor en una bolsa y es necesario depositar una cantidad de márgenes en la cuenta para poder garantizar que yo tengo algo de plata para poder responder en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para comprar estos 50 millones de dólares en acciones, no tengo que tener la cantidad de márgenes necesarios equivalente a los 50 millones. Tengo que tener algo que me permita asegurar que yo voy a ser capaz de compensar la diferencia si es que me va mal, ¿ya? Y por lo tanto los márgenes se mueven con el mercado. Cuando los mercados entran en estados de alta volatilidad, y ahí entra lo que dijo el joven de las criptomonedas, que cuando el mercado entra en estados de alta volatilidad, generalmente exigen mayores márgenes. Y eso se traduce también, eventualmente, no necesariamente, en mayores costos de financiamiento. ¿Y eso podría ser un efecto bola de nieve también o no necesariamente? En general, cuando hay muchos problemas de liquidez en el mercado, o sea, cuando hay mucha gente que está dispuesta a poner poca plata, y eso se combina con susto, pueden haber bolas de nieve que causan crisis incluso. O sea, en el fondo del capital en el mercado es la sangre o el aceite. Entonces, si le estoy quitando el aceite a la sangre, todo se puede ir y desvanecer. Bueno, y aquí hay un ejemplo de los meses que hay, de los 6 contratos que vienen. Y para que vean que son estandarizados. Hubo un contrato en marzo que ya venció, hay un contrato en junio, después en septiembre, diciembre, marzo y junio del 2020. Esos son los futuros que están vigentes, que tienen un código. Con ese código se transan en la bolsa. Y el de junio, que habíamos dado el ejemplo, el 21 de junio yo tengo que parar, mirar cómo está el índice, mirar a cuánto dejé el precio de mercado en el contrato, y la diferencia la multiplico por el número de contrato y tengo que ser capaz de pasar la plata si es que yo gané, o sea, si yo perdí, o recibir la plata si es que yo gané. Esos futuros se pueden transar en el mercado secundario, ¿cierto? Estos futuros exactamente se transan en el mercado secundario. Estos son productos del mercado secundario. Pero yo lo compro y después puedo volver a venderlo. Sí. Eso voy. No, y esto tú lo compras en bolsa y lo puedes volver a vender en la misma bolsa. Y esa es la gracia de los futuros con respecto a los forward, que son contratos estandarizados y tienen un código y todos entienden lo que es, y gracias a eso se pueden transar fácilmente en la bolsa. ¿En la bolsa se pueden anticipar esos contratos? ¿Cómo eso? No. Comprarla para comprarla al mismo plazo de lo que va quedando. Por ejemplo, si faltan 30 días para que expire ese contrato que se compra, yo hago uno de venta ahora y llevo la diferencia de día. Sí, se puede hacer. Sin embargo, recuerda lo siguiente, los precios de mercado se mueven con las expectativas. Si yo espero que un contrato por ejemplo, si yo espero que el contrato para junio esté a un nivel,
el contrato para septiembre no puede estar tan distinto, salvo las diferencias de precios de financiamiento o de costos de oportunidad que pueden haber entre los 3 meses. Y aquí viene algo interesante. Antes de lo que estoy haciendo ahora, yo trabajaba como portfolio manager de derivados de renta fija, y en estas diferencias se pueden encontrar pequeñas oportunidades de arbitraje. ¿Por qué? Porque estas diferencias no se van a mover, como te dije, porque las acciones se mueven, sino que porque las condiciones de mercado cambian, porque los costos de financiamiento cambian. Y entre el precio de estos pueden haber tasas de intereses implícitas en los costos de financiamiento, y yo puedo ganar porque aquí sin querer hubo una tasa de interés muy alta y puedo recibirla de cierta forma. Es un poquito complicado explicarlo así, pero si tienen dudas sobre eso me pueden preguntar después. Y hay un ejemplo. Juanito vende Juanito vende 1000 contratos de este E-mini S&P para junio del 2019 a un precio de 2.833. Si el 21 de junio, que es el día que termina el contrato, este índice está en 2.800, Juanito habrá ganado 50 por 50 del tamaño del contrato, 50 por, me faltó un 1000. 50 por 1000 por la diferencia, que es la caída, y el menos porque Juanito estaba vendiendo contrato. Y me faltó ahí un 1000. ¿Se entiende el ejemplo? Salvo que un 1000. Ahora vamos a entrar a otro grupo de fondos, que son los hedge funds, que son bien famosos en países un poco más desarrollados en el mercado financiero, Estados Unidos y Europa, especialmente Reino Unido. Los hedge funds son vehículos de inversión colectiva, tal como un fondo, pero son organizados de forma privada. Son gestionados a veces por un grupo de profesionales, o pueden ser también gestionados por compañías grandes, que cobran comisiones por hacerlo, y generalmente cobran comisiones por los resultados, y en general requieren elevados mínimos de inversión. Es como entrar a un hedge fund no es tan fácil. Es como que tenéis que tener montos mínimos de entrada de, qué sé yo, $500,000, y si no tengo $500,000 no puedo entrar a ese hedge fund. ¿Por qué? Porque lucen como vehículos sofisticados de inversión. ¿Qué es lo que hacen para ser sofisticados y a veces solamente parecer sofisticados y no ser realmente? Utilizan técnicas de inversión financiera no permitida generalmente, por ejemplo, en fondos mutuos, en vehículos más simples, como por ejemplo irse a corto, apostar en que muchas acciones van a caer, comprar seguros de impago, que son los credit default swaps, que son instrumentos que me permiten ganar si es que una empresa no es capaz de pagar sus bonos, futuros, opciones financieras, y compra de valores mediante un apalancamiento súper agresivo. ¿Apalancamiento qué quiere decir? Endeudarse para comprar otro activo más riesgoso. Por ejemplo, yo puedo pedir un préstamo porque creo que va a ir una acción va a ir súper bien. Puedo pedir un préstamo con una tasa de interés de, qué sé yo, en dólares de 6% al año. Si esa acción en un año le fue súper bien y rentó un 20%, ese fondo ganó 14% en el año, gracias a que pidió prestado plata y después se hizo esta operación. ¿Y qué quiere decir agresivo? Que lo hacen muchas veces. O sea, pese a que tienen no tanta plata o no tanto capital dentro del fondo, piden muchos créditos, se apalancan y compran y realizan compras. Y a veces esos apalancamientos los pueden hacer por crédito, o a veces lo pueden hacer vía futuros, que es otra forma de apalancarse, o derivados, que también es otra forma de apalancar. Son también tienen también reducida regulación, son sujetos a escasas obligaciones de información y no tienen que dar liquidez de forma diaria. O sea, no están obligados a que yo vaya y invierta con ellos en un día
o que rescate mi plata en un día, sino que ellos me tienen que decir cuándo lo puedo hacer. Y aquí lo importante de saber es que hedge funds hay montones, sin embargo son pocos los que realmente son históricamente buenos, o sea, históricamente logran ganarle a una referencia del mercado. Les doy un ejemplo. El S&P 500, que lo voy a ocupar harto como ejemplo, que es un índice de acciones de Estados Unidos, generalmente es un benchmark, o sea, es una forma en que yo me puedo comparar para saber si lo estoy haciendo bien o mal. Y muchos hedge funds tratan de compararse al S&P y tratan de ganarle. Resulta que en la práctica, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, el 80% en Estados Unidos no la ha podido ganar. El 80% de los hedge funds o de los fondos que tratan de ganar la S&P 500 no la han tratado de ganar. ¿Eso qué quiere decir? Una, que es difícil ganarla al mercado. Dos, que hay mucho chanta, quizás. O sea, hay mucho tipo que abrió una boutique de inversiones muy selectiva, que se ve muy sofisticada, pero que en realidad no es tan bueno, se equivoca y pierde la plata. Otros fondos son los CTA o Trading o Managed Futures, que son individuos o organizaciones regulados en Estados Unidos y que reciben fondos de clientes para proveerles servicios relativos al trading de futuro o de commodity. Generalmente aplica para hedge funds o fondos privados que utilizan el trading de futuro intensivo. ¿Y esto qué quiere decir? Es una persona o institución que se sienta y que se siente súper capo para poder ocupar los futuros para poder ganar dinero. Los futuros, que es lo mismo que habíamos hablado. Algo trading, que es trading algorítmico, originalmente comenzó para ejecutar grandes órdenes en el mercado, usando instrucciones automatizadas para poder hacerlo a través del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo 100 millones de dólares de una acción y la quiero vender, ¿ustedes creen que llegar y agarrar esos 100 millones y ponerlo en la bolsa y venderlo? No. Es peligroso hacerlo así. Es peligroso llegar y poner una orden de 100 millones de dólares a la venta, porque lo único que voy a conseguir es que el precio se derrumbe al principio y después no vaya a poder vender. Entonces, partió los trading algorítmicos para poder órdenes grandes y que a través del día el algoritmo decía, vea las condiciones de mercado y decía así, me conviene vender a esta hora. Y yo podía, en vez de vender y poner una orden de 100 millones de dólares en una hora específica, podía a través de todo el día poner órdenes chicas que se ejecutaban gracias al algoritmo. Sin embargo, a través de los años se ha hecho sinónimo también de sistemas de trading automatizados, que pueden ser programas tan simples como seguir una tendencia, o que también pueden ser complejos y depender fuertemente de formulitas matemáticas bien difíciles de escribir o de plantear. ¿Eso qué quiere decir? Que hay máquinas programadas que están transando un montón. O sea, lo que sé un poco es que pasa que de repente cuando hay movimientos fuertes del dólar, como que a veces se cae aún más por este tipo de cosas, es así, por lo menos acá en Chile. Exactamente, sí. O sea, puede haber mucho trading algorítmico que está siguiendo tendencias. Una tendencia típica en las monedas es el momentum, que es como que medir cuán bien le está yendo en un intervalo de tiempo con respecto al otro, y si esa tendencia es buena, comprar más. Si esa tendencia es mala, vender. Y eso puede causar que a veces una pequeña caída produzca caídas mucho más fuertes, ¿no? High frequency trading es un tipo de trading algorítmico, o sea, lo que habíamos visto antes, pero que en particular utiliza un alto poder computacional para transar un gran, y esto de verdad es muy grande, un gran número de órdenes en fracciones de segundo. ¿Y qué es lo que utiliza? Utiliza algoritmos para analizar múltiples mercados, o sea, no solamente en una bolsa, sino que ver múltiples bolsas a través del mundo y ejecutar órdenes basadas en las variables de cada una de las condiciones de cada una de las bolsas. Usualmente está resultando ser mejor ejecutar órdenes con high frequency trading que en modo lento o normal. Y en la práctica
Lo que está pasando es que cuando uno piensa en una bolsa de valores, uno en el imaginario colectivo se imagina a personas que están ahí vendiendo, comprando, o personas que se están apanicando si es que se está cayendo la bolsa, o personas eufóricas porque la bolsa está subiendo, pero que en la práctica el 90% son órdenes que se ejecutan en un gran servidor. ¿Sí? Lo que entendí del HFT es que en el fondo es como que para poder reducir mucho volumen lo hacen muchos mercados, cosa de cómo poder diversificar. Sí, pero además aprovecha las condiciones de mercado para que en milisegundos detecte que quizá me conviene vender más en este mercado y me conviene más comprar en este que solamente en este. Entonces agarra una orden y la tira al otro mercado Y y puede ve haber cierto arbitraje. mini arbitraje. O sea, pequeños momentos que pueden haber pequeños arbitrajes. Sí, ¿alguna duda? ¿Eso es como fintech, como que calza como con fintech estos algoritmos o no? Sí y no. Porque fintech, y que es lo que vamos a ver en la última parte del curso, tiene que ver con tecnologías que permitan entregar servicios financieros. Y no necesariamente se tienen que enmascarar en esto, que son trading algorítmicos que ya existen hace 30 años. Fintech trata de un poco mirar hacia el futuro. Y esto es algo que ya está pasando. ¿Otra duda? Y aquí hay un ejemplito de 10 milisegundos, o sea, una centésima de segundo de trading de una acción de Merck. ¿Todos conocen el laboratorio Merck? Es un laboratorio, así como estos laboratorios grandes. Es una empresa que en 2013 valía 140 mil millones de dólares en capitalización bursátil. Una empresa farmacéutica grande, conocida. Y vamos a ver cómo se ve 10 milisegundos. Son 10 milisegundos. Cada una de esas son las bolsas. Son distintas bolsas. Y cada uno de lo que está circulando para un lado a otro son órdenes de ventas y de compras. Esta, por ejemplo, de acá es la bolsa de New York. Este es el precio ask o el precio offer y este es el precio bid, el precio de compra. Y esto piensen que pasó el año 2013. Estamos 6 años más adelantados que esto. Y esto es lo que pasa en una bolsa normalmente en 10 milisegundos. De una acción, de una empresa no tan grande. Tampoco es chica, pero no tan grande. En el fondo, alguien físicamente quiere comprar la acción o vender. O puede ser que se superponga uno de estos con otro de... Alguien físicamente programó un código en el cual está dispuesto a comprar o vender cierta cantidad de estas acciones si es que encuentra una oportunidad. con el fin de maximizar... Por ejemplo, alguien quiere realmente comprar la acción y pasa esta orden gigante y los algoritmos se preocupan de comprarla en ciertos momentos a precios que convengan. Pero, Aparte de eso, alguien no está ni ahí con comprar la acción ni venderla, pero encuentra que hay oportunidades en una bolsa o la otra. Aparte de eso, alguien cree que en 5 milisegundos la acción puede caer de precio. La vende y después la compra. En 5 milisegundos. ¿Se entiende? sí, pero mi duda es que obviamente esto era un programa de un único usuario, supuestamente. No, estos son varios usuarios. Esto, mire, no son necesariamente un usuario, son varios funcionando al mismo tiempo, tomando decisiones de comprar o vender en distintas bolsas. Pero aquí están trabajando para más clientes o un único cliente. No, aquí están trabajando para varios clientes, son varios agentes que están como individualizarlo, ¿no?
eso me refiero, como que podría pasar que esto tuviera, como que hubieran dos de estos tipos actuando al mismo tiempo. Ya te entiendo. ¿Podría pasar que hay 1, 2 o 3 o 1000? No lo sé. Y eso podría Pero en quizás general- afectar el algoritmo o está... No lo sé. No lo sé. Pero tu pregunta es si podría haber cuántos actores, 1, 2, 3, 4, lo que sea. No lo sé, generalmente son miles. Porque generalmente en un mercado te encuentras con miles de actores distintos, con distintos propósitos. Hay uno que va a querer vender, hay otro que va a querer comprar, hay otro que va a estar esperando oportunidades, hay otro que está apostando en plazos cortos, hay otro que está apostando en plazos largos. Pero con una acción así me atrevería a decir que son miles de caras que hay detrás de todo esto. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿No funciona? ¿Y cuáles son los hotspots de high frequency trading? O sea, bueno, aquí está Santiago un poquito. Pero en general, los lugares con más actividad, las bolsas con más actividad, están en Europa, en Asia y en la parte de la costa este de Estados Unidos. Los puntos azules son puntos donde convenientemente podría estar un computador de forma de minimizar los tiempos de viaje entre las órdenes. Para que tengan una idea, lo más rápido que puede ir una orden no puede ser más rápido que la velocidad de la luz. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? No vamos a quebrar ninguna ley física en este caso. Pero no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Para que a la velocidad de la luz, una vuelta por la mitad del globo de la Tierra son 67 milisegundos. El video que vimos antes eran 10 milisegundos de trading. Entonces, para llegar a una orden de acá a acá, probablemente se va a demorar 60 milisegundos, que ya es lento para el ejemplo que vimos recién. Y los puntos azules, como les dije, son los puntos convenientes en el cual yo puedo estar cerca, lo más cerca posible de los puntos rojos, que son los hotspots. Pero ahí hay algo físicamente. En los puntos azules no hay necesariamente algo físicamente. No. No, son puntos teóricos en los cuales, si teóricamente yo tuviese la capacidad de poner un computador ahí, lo pondría porque me convendría para poder rutear bien la orden. Y llegamos a la última parte, que es flash crash, que son caídas extremadamente rápidas y fuertes del precio en gran parte del mercado. Por ejemplo, el 6 de mayo del 2010, temporalmente se fumaron del mercado 1 millón de millones de dólares. Y este fue uno de los flash crashes más famosos de la historia, el 6 de mayo del 2010. ¿Y qué es lo que pasó? El 6 de mayo, este es el ejemplo del Dow Jones, que es un índice de acciones en Estados Unidos, similar al S&P, pero tiene más industria. A las 10 de la mañana parecía que estaba todo tranquilo, y de repente alrededor de las 2:30 de la tarde hay un desplome de alrededor del 9% del índice, y en cosa de minutos el desplome se corrigió y llegó a un nivel un poquito más normal a las 4 de la tarde. Con un poco más de detalle, a las 1 de la tarde la volatilidad en algunas acciones se empezaron a incrementar acá y empezaron a bajar levemente de precio. A las 2:30 de la tarde que estamos acá, algunos traders empezaron a vender un poquito más preocupados. A las 2:32, acá, un programa puso una orden de 4.1 billions, o sea, 4.1 miles de millones de dólares en futuros de E-mini, S&P. ¿Qué pasa si tú eres trader, estás en este negocio de comprar y vender y ves que empieza a aparecer órdenes de miles de millones de dólares a vender? Todos se apanican, o sea, hay un pánico general. Y esta gran venta
en el mercado de futuros empujó en menos de 10 minutos al mercado de acciones. Y otros programas de trading automatizado reaccionaron de tal forma de que hubo grandes caídas. A las 2:46 el trading de futuros de S&P 500 se tuvo que detener. ¿Por qué? Porque la bolsa tiene mecanismos de cuidado en el cual cuando hay variaciones muy grandes se para el trading de acciones. Y eso ayudó a aliviar el pánico y de esa forma el mercado se pudo recuperar. Aquí, en el punto 5, tuvieron que detener el trading. Probablemente si no lo hubiesen detenido, hubiese seguido bajando. Alguien gana mucha plata. ¿Ustedes creen que en 9 minutos alguien alcanzó a panicar mucho? En realidad fueron algoritmos, programas que estuvieron acá, que entendieron que eran señales que habían que vender. O sea, el pánico era un pánico dentro de programas de trading algoritmos. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una combinación de dos cosas un poco problemáticas en un mercado. La clase pasada vimos la profundidad de mercado. En la medida en que empezó a haber un volumen agresivo de venta, ¿sí?, se empezó a juntar con una caída en los volúmenes de las puntas de oferta y de compra en especial. ¿Sí? Había poco interés de compra, empezó a bajar el interés de compra. Y cuando empieza a bajar el interés de compra, y además empiezan a haber movimientos bruscos de los precios, básicamente quiere decir que todos sacaron las manos del fierro caliente y el fierro caliente se cayó. Esta es una explicación muy burda de lo que pudo haber pasado. Sin embargo, en abril del 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Navinder Singh, creo que Sarao, así se debe pronunciar, de 22 cargos criminales, incluyendo fraude y manipulación de mercado, que habrían sido los que gatillaron la caída. La técnica que utilizó se llama spoofing. Y de hecho aquí hice un recorte de una noticia del 2016, donde sale el tipo, que era un trader que hacía trading algorítmico de su casa, en Londres. Creo que era de la casa de sus papás o la casa de él, en Londres. Y que, por culpa de él, el Departamento de Estados Unidos habría comprobado de que hubo este derrumbe gigante del precio. ¿Y cómo funcionó el spoofing? ¿Y cuál es la conclusión que podemos sacar al respecto? Si era tan culpable o no este único individuo en un mercado que entendamos que hay millones de individuos. Lo que hizo este tipo, justo antes de esta caída gigante, puso órdenes de venta del S&P, del E-mini S&P 500 por $200 millones. O sea, él se mostró vendiendo súper agresivo, $200 millones, que reemplazó o modificó, o sea, o las cancelaba o las movía de precio de todo, 19.000 veces antes de ser cancelado. ¿Ya? Pero veamos qué es lo que hizo. En la parte 1 del spoofing, este tipo habría puesto una cantidad grande de futuros del S&P 500 a un cierto precio. O sea, vamos aquí al paso 1, a este precio, puso el mercado, este tipo, Navinder, puso órdenes de venta. Y las órdenes de compra estaban por acá. Las órdenes de venta anteriores estaban por acá. Si yo pongo una orden de venta acá, todavía no se logra ejecutar. O sea, no es una ejecución, es una amenaza. Oye, estoy amenazando con una orden gigante de vender acá. Los otros vendedores dijeron, quizás si hay alguien que está vendiendo mucho acá, quizás es por algo. Debe haber pasado algo en algún lugar o debe haber pasado algo que hizo que las condiciones cambiaran y por lo tanto voy a tener que reacomodar mi precio al precio que a mí me está haciendo sentido, que está por acá. En la parte 2, lo que hace el spoofer es anular esta orden que puso amenazándolo, ¿sí?, y poner, en vez de una orden agresiva de venta, pone una orden
de compra. Y, bueno, puedo vender... Sí, puedo vender acá una orden de compra, ¿cierto? Acá. Entonces, él en el primer paso lo amenazó tanto, sin ejecutar nada, sin ejecutar ningún trade, lo amenazó tanto que se movieron para acá. Él canceló todo lo que la orden de venta, se puso acá comprando y logró comprar acá. Y se ganó esta diferencia. Se ganó esa pequeña diferencia, con probablemente 19.000 cambios chiquititos en una dinámica de segundos o a lo más minutos. Y lo que logró hacer un profit de 25 centavos en cada una de estas miles de transacciones, en cada uno de estos miles de contratos. ¿Sí? Sin embargo, a las 2:32 las órdenes de venta del S&P Mini sumaban 4.1 billion, lo que habíamos hablado antes. O sea, lo que hizo él fue gatillar o empujar una bola de nieve que se desató porque ciertos programas, de cierta forma, tuvieron una coordinación rara, compleja, y decidieron todos vender. Nadie entiende por qué, porque nadie entiende la lógica de todos los programas que hay ahora. Pero, ¿de qué lo acusaron? Todo lo que hizo fue legal. Eso es lo que quería discutir ahora. La pregunta es, ¿de qué lo acusaron? Si lo que él hizo era legal. Hubo mucha discusión en este caso, porque mucha gente decía, pero ¿qué mal hizo? O sea, lo único que hizo fue poner una orden, cancelarla, y después poner una orden a otro lado y hacerla. Sin embargo, el Departamento de Justicia no lo declaró igual condenado, porque lo que él trataba de hacer era mover el mercado a otros precios que no tenían ningún sentido para él. Ningún sentido económico, ningún sentido de expectativa. Solamente quería manipular a los otros actores a que se movieran, de tal forma de él poder hacer esta trampita chica. Pero hasta el día de hoy hay discusiones de si este tipo realmente era culpable. Este tipo ahora está libre. Ahora participa como en una especie de policías en contra de la manipulación de mercado. Yo en lo personal no creo que una persona sea culpable de una caída de $1 millón de millones de dólares. Esto lo que pasó fue que la microestructura del mercado, que es tan compleja que no la podemos realmente analizar, se rompió por unos minutos y de alguna forma se coordinaron muchos agentes hacia el mismo lado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vean la película, los que no vieron. Y hagan la tarea.